Querida familia, celebramos la festividad de Jesucristo, Rey del Universo, solemnidad impresionante porque con ella culminamos el año litúrgico y celebramos que algún día Cristo lo será todo en todos y que ya en la Iglesia empieza a extender su reino en este mundo y por supuesto en la vida de la gracia en nuestras almas. Bueno, pues vamos a leer el Evangelio y a escuchar una reflexión como cada día. Dice así el Evangelio, del capítulo 23 de San Lucas. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, familia, ¿qué me sorprende de este Evangelio de hoy? He tomado algunas notas después de pensarlo un rato. En primer lugar, las burlas a Jesús. O sea, cuando Jesús es crucificado, es sometido a escarnio. Pero si os dais cuenta, las burlas vienen desde tres instancias. Por un lado, los responsables del pueblo, por otro lado, los romanos, y por otro lado, los que están crucificados junto a él. Es decir, vienen por todos lados absolutamente. Burlas constantes al Señor, es decir, la humillación. Es más, las burlas vienen también por el letrero que le han colocado en la cruz. Es verdad, él reina, pero paradójicamente está reinando desde esta cruz. Pero fijaos que justo antes, no lo hemos leído, porque se sale del Evangelio de hoy, de que empiecen las burlas, Jesús ha rezado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ¿cómo vence el Señor? Con la fuerza del amor. ¿Cómo has de vencer tú al mundo para que Jesucristo reine? Con la fuerza del amor. No hay otra cosa que el demonio desee, sino que el odio triunfe en tu corazón. Porque donde está Dios, está la caridad. Y donde reina Dios, Dios reina por la fuerza de la caridad, amando a Dios, nosotros descubrimos el amor a los demás, pero también el amor que nos tenemos a nosotros mismos, porque Dios desea llenar con la fuerza de su amor divino nuestra alma, a la vez que purifica todos nuestros afectos por la fuerza de su amor divino. Entonces aquí vemos el primer contraste, Jesucristo orando por aquellos que le persiguen, por aquellos que le están ridiculizando y todos los sectores ridiculizando. Además es curioso porque sabéis que en el Evangelio de San Lucas el título que más se le aplica a Jesús es el de Soter, Salvador. Y en este Evangelio hemos visto 4 veces cómo el título de Salvador se le aplica a Jesús pero en burla. ¿Veis? El título que él más usa en su vida, él es el que salva, aquí se le aplica en burla. Pero es curioso porque, claro, todos dicen, sálvate de la cruz. O sea, lo que no entienden es que no hay que salvarse a través de la cruz, sino que todo el argumento del Evangelio de San Lucas es que Jesucristo no salva de la cruz, sino a través de la cruz, es decir, pasando por la cruz. En el fondo, si nosotros captamos esto, vamos a captar cuál es la tentación diabólica por excelencia en el Evangelio de San Lucas. O sea, el demonio dice que haya salvación en el mundo, pero sin pasar por la cruz. Mientras que todo el plan de salvación de Dios pasa a través de la cruz. Pensad en la transfiguración de Jesús lo que sucede en el Evangelio de San Lucas. Cuando Moisés y Elías dialogan por Jesús, el resto de evangelistas no nos dicen de qué iba ese diálogo, pero San Lucas dice, hablaban de su pasión, de su éxodo, que tenía que acontecer en Jerusalén. O sea, tanto Moisés como Elías, toda la historia de la salvación está mirando a la pasión de Jesucristo. Es que Jesús no nos quiere salvar de la cruz, sino salvarnos por la cruz. La Virgen de Fátima se lo dijo a los niños. Ofreced
todos los sacrificios y todo cuanto Dios quisiera enviaros por la salvación de los pecadores. Es que Jesucristo salva al mundo a través de la cruz. Santa Catalina de Siena, jovencísima, muere con 33 años. En su época la iglesia vivía una situación de crisis, también como en la nuestra. Y entonces Jesús le dice, ¿quieres embellecer el rostro de mi esposa aceptando el sufrimiento? Es que aceptando el sufrimiento y la cruz con un sentido redentor, embellecemos el rostro de la iglesia. Es que esta es la tentación diabólica por excelencia, apartarnos de la cruz. Por tanto, si nos apartamos de la cruz, jamás podremos embellecer el rostro de la iglesia. Pensad cuál es la tentación de los dos de Maús en el Evangelio de San Lucas, que no entendían el misterio de la cruz de Jesucristo. Y Jesús les dice, qué necios y torpes sois, ¿no sabíais que el Mesías tenía que padecer? O sea, es que la salvación se ejecuta por medio de la cruz. Y aquí vemos cómo se utiliza 4 veces el verbo salvar, pero sálvate de la cruz. Y el demonio no para de decírtelo a ti constantemente, sálvate de la cruz. ¿Qué es lo que busca la gente hoy en las famosas experiencias religiosas? Bienestar espiritual. Porque vivimos una cultura tan hedonista que solo ver la cruz nos da alergia. Pero Jesucristo reina desde la cruz. Y lo que nos dice es que también su esposa, la iglesia, en este mundo, hasta que el reinado de Jesucristo sea visible, la iglesia va a seguir los mismos pasos que Jesucristo, salvando el mundo a través de la aceptación del sufrimiento y de la cruz. Y no hay otra. Y no hay otra. Lo siguiente, fijaos, siguiente contraste. Solo podemos salvar a los demás cuando renunciamos a salvarnos a nosotros mismos. ¿Ves? Jesucristo no quiere salvarse a sí mismo. ¿Ves que en el Evangelio de San Lucas tantas veces lo había dicho? El que no toma su cruz y me sigue, el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, solo cuando renunciemos a salvarnos a nosotros mismos, nos convertiremos unidos a Jesucristo en salvadores del mundo. Pero tengo que renunciar ni salvarme a mí mismo. Esto es algo importantísimo. Es desde la cruz, desde donde Jesucristo extiende su salvación hacia el mundo. ¿Veis qué auténtica maravilla? Fijaos que hay otra cosa curiosa. La beata Ana Catalina Emmerich habla cantidad de veces sobre el Evangelio, porque ella tuvo grandes visiones. Respecto a los dos ladrones, San Lucas los llama malhechores. Sin embargo, San Juan utiliza la expresión listai, que listai significa revolucionarios. Es lo mismo que se aplica a Barrabás en los Evangelios, o que Flavio Josefo, gran historiador greco judeo-romano, emplea para hablar de revolucionarios políticos. Claro, cuando alguien iba a la cruz no era por haber robado. Los romanos no condenaban a la cruz a gente por delitos de sangre, por delitos de robo, sino por delitos de sangre, porque si tú a una persona que ha robado la condenas a la cruz, no puedes recibir lo que te ha robado. Lo mejor con una persona que te ha robado es condenarla a la esclavitud, privarla de libertad, y entonces con creces te va a devolver todo lo que te ha robado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que eran personas que tenían delitos de sangre, y sin embargo, en el último momento, arrepintiéndose, recibe el cielo del Señor. Es decir, qué esperanza para nosotros. Jesucristo está dispuesto a regalarte todo a cambio de tu arrepentimiento, a cambio de tu perdón. Además, me llama la atención porque lo que no lograron los de Maús, lo que no logró el mundo entero, que es escandalizarse cuando ve a Jesucristo en la cruz, lo logra el buen ladrón. Ana Catalina Emmerich dice que efectivamente habían cometido un hurto, pero que en el hurto había muerto una madre y también había muerto su hija. Y en este momento, el buen ladrón, contemplando a Jesucristo sufriente, que no se defiende, sino que en la cruz está orando por sus enemigos, la misericordia y el amor infinito de Dios a él le lleva a la conversión. ¿Tú has contemplado el amor que Jesucristo te tiene? ¿Y eso no te mueve a ti a la conversión? ¿No te mueve al cambio? O sea, el buen ladrón se va a convertir en el primero en todo el Evangelio, yo lo tengo aquí apuntado, en reconocer que la muerte de Cristo no es una contradicción a su mesianismo. Es más, reconoce el mesianismo de Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero fijaos lo bonito que aquí sucede. San Ambrosio, su comentario al Evangelio de San Lucas, dice que le pide a Jesús que se acuerde de él, pero Jesús siempre te da muchísimo, muchísimo más de lo que tú pides.
¿Por qué te da muchísimo más de lo que tú pides? Porque Él pide simplemente que se acuerde. Y sin embargo Jesucristo va a hacer más. No simplemente acordarse, sino regalarte el cielo. ¿Qué es el cielo? Estar con Cristo. Hoy estarás conmigo, estar conmigo. Difícilmente, en menos palabras, se puede explicar lo que es el cielo y lo que es la vida cristiana aquí en la tierra. Estar con Cristo, vivir en Cristo. Así lo expresa Jesús en el Evangelio de San Lucas, pero en el Evangelio de San Juan constantemente Jesús dice, permaneced en mí, ¿veis? ¿Y cuál es la tentación? No reconocer a Cristo Salvador en la cruz, no reconocer la salvación en la cruz. De hecho, cuando el mal ladrón o el revolucionario le dice a Jesús, le increpa, el buen ladrón le dice cállate, pero utiliza el verbo epitimao, que es el verbo que en el Evangelio de San Lucas siempre se emplea en los exorcismos. Cuando Jesús quiere callar a un demonio, le dice cállate, pero ahí con el verbo fimo y el verbo epitimao, reprender, callándose. ¿Por qué? Pues porque a través del mal ladrón está hablando el demonio, está hablando la tentación diabólica, que siempre en tu vida se manifiesta para que no tomes la cruz, para que no mueras a ti mismo. Pero esto no simplemente va a ser una constante en la vida de Jesús. Recordad que San Lucas es discípulo de San Pablo, y San Pablo, tanto la carta a los Gálatas como la carta a los Filipenses, dice que hay cristianos que andan como enemigos de la cruz de Jesucristo. Y para San Pablo, ¿qué es andar como enemigo de la cruz de Jesucristo? Cuando yo la salvación me la quiero ganar por mis propias fuerzas, siendo una gracia divina que Dios te regala. Significa que la salvación nos viene a través de la cruz, como algo gratis que el Señor te regala y que tienes que abrir tu corazón para recibir ese perdón. Por supuesto que recibido ese perdón comienza la vida en el Espíritu, el crecimiento en virtudes y el saber responder a esa gracia. Bueno, pues vamos a pedirle a este buen ladrón, a San Dimas, que ruegue hoy por nosotros y que Jesucristo reine. Él quiere ser el rey de mi vida entera, mi entendimiento, mi voluntad, mi corazón, mis afectos, pues ojalá me enamore del amor de Cristo crucificado y recibido una bendición enorme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya sabéis, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Chao.